Acá. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última capacitación del año que vamos a tener sobre astroturismo. Eh, con mucho gusto se ofreció a dictar esta última capacitación con un tema súper interesante que es la presencia de la astronomía en el arte. Algo que creo que no hemos tocado este año, así que agradecerles a todos por estar del otro lado presente, esperando que sea una tarde agradable, como siempre, poder escucharla, Beatriz. Así que, Beatriz, te dejo con la audiencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No quiero demorarme en absoluto. Sí, quiero comentarles que esta es una selección personal de cosas las que les voy a mostrar. No está acabado el tema en lo que van a ver, simplemente es llamar la atención sobre una serie de registros y de cosas que existen en el mundo en el que vivimos y que a veces bueno, a veces detectamos y a veces no detectamos tan claramente. Entonces, la idea es que tratemos, esperen que voy a mover esto para que no me moleste demasiado. Ahí está. Esperen que voy a tratar de Floating Meeting Control aquí. Bueno, entonces la idea es, como bien dijo Alicia, abordar este tema de el vínculo, las historias que a partir de las estrellas vemos en distintas manifestaciones artísticas. Recuerden que nosotros desde el inicio hemos dicho que las preguntas simples que nos hacen las personas, tales como qué es la astronomía y para qué sirve, son preguntas fundamentales, no son ni tan simples y por supuesto hay que responderlas. No vamos a entrar en un detalle de exactamente qué cosas son las que estudia la astronomía, de qué manera lo estudia, eso lo hemos visto a lo largo de varias jornadas, pero sí hay que recordar que la astronomía es el estudio de todo lo que ha existido, todo lo que existe y de lo que va a existir, desde el efecto de los átomos hasta el surgimiento del universo y las grandes escalas, de todo lo que ese universo contiene, que como bien sabemos es espacio, tiempo, materia y energía, y cuyo estudio nos lleva al tema probablemente central de las ciencias astronómicas y de las ciencias en general, que es responder preguntas fundamentales, preguntas profundas como por ejemplo, ¿por qué estamos acá? ¿Cuál es el origen de nosotros mismos, de la vida, del sistema solar y por supuesto del universo? La astronomía en el mundo antiguo, como bien saben, es probablemente la primera disciplina a la que los seres humanos nos hemos dedicado de manera sistemática y con control de lo que sucede. Se inició con orígenes en prácticas que eran religiosas, mitológicas, inclusive antiguas prácticas que podríamos enmarcar en el término astrología, pero que con el tiempo se fue transformando en una disciplina científica que tiene la capacidad de verificar sus temas y todo lo que propone, las teorías. En los inicios, la astronomía era observar patrones regulares de movimientos en el cielo, salidas y puestas del sol, fases de la luna, ubicación de las estrellas y de los planetas, por supuesto, sin ningún tipo de instrumento más que el ojo, pero esas posiciones cambiantes y esa manera de que el año transcurriera, por supuesto, se usaron para prácticas cotidianas, principalmente agrícolas y de ordenamiento de la sociedad a partir de la medición del tiempo. Estas prácticas antiguas hoy en día en la disciplina astronómica forman parte de la arqueoastronomía. Esas prácticas antiguas, las cosmovisiones e inclusive las cosmovisiones de culturas antiguas son parte de la arqueoastronomía.
hemos visto ya en algunas de las clases que hemos tenido que los registros antiguos son antiguos, que vienen desde hace miles de años, que cosas o pueblos como por ejemplo los celtas tienen registros no en lenguaje de tinta, no tienen lengua escrita, pero sí en las construcciones de piedra que han desarrollado en todo el territorio que ocuparon, que no solo era Reino Unido, sino que también avanzaron sobre Europa continental. Aquí vemos a Stonehenge, es una disposición de piedras, dólmenes y menires que permite determinar épocas del año y predecir eclipses solares. Probablemente el registro más antiguo, también se los he comentado, de práctica astronómica, es el que está en la caverna o sala de los toros, en las cuevas de Lascaux, en Francia, que está datado de hace unos 15.000 años o 15.000 años antes de Cristo, es decir, 17, más de 17.000 años, y que si bien ha ofrecido varias interpretaciones, una de ellas nos dice que probablemente lo que está allí representado sea la región de la constelación en la o la zona en la que se encuentran las dos constelaciones probablemente más fáciles de identificar en el cielo, que son Orión y Tauro. En Orión parecerían estar representadas las tres Marías, el cinturón de Orión, en la región de Tauro un cúmulo abierto que se llama las Híades, forman los cuernos, la cabeza y los cuernos del toro, y muy cerca de ambas las Pléyades, las siete hermanas, las siete cabritas. Reitero, es una interpretación que es considerada posible. Hay otros registros mucho más concretos que sabemos representan de alguna manera el cielo y el paisaje terrestre, como es el caso del mapa mundi más antiguo del que se tienen noticias, está datado en unos 2000 años antes de Cristo, es una tableta mapamundi en donde observamos el mundo tal como lo concebían los caldeos, con el centro de ese mundo, el ombligo del mundo, la ciudad de Babilonia, y una serie de signos que representan parte de su paisaje, como el mar o el río Éufrates o Siria, pero también el cielo, con símbolos antiguos, como el caso del círculo, con el punto en el medio, aquí está nuevamente representado, que simboliza al sol. Sabemos todo esto porque los caldeos sí tenían escritura, era la escritura cuneiforme que vemos en la parte superior de esa tablilla de arcilla. Por supuesto que los egipcios también desarrollaron la astronomía, les sirvió para orientar sus vidas, organizarla, transformarse en un pueblo sedentario al poder predecir el momento en que el Nilo desbordaba y transformaba el desierto en un suelo fértil, cosa que coincide con la salida de la estrella más brillante del cielo a simple vista, que es Sirio, la estrella más brillante de la constelación moderna del Can Mayor, que anunciaba cuando salía unos minutos antes que el sol que el Nilo estaba por desbordar. Los egipcios dejaron registros que van más allá del conocimiento astronómico, son registros artísticos, tal es el caso de este hermoso cielo raso, las constelaciones egipcias del período helénico, en el templo de la diosa Hathor en Denderá. Lo que vemos en este cielo representado son las constelaciones egipcias de la época de este pueblo en un sobrerrelieve absolutamente maravilloso con constelaciones que inclusive ya no existen más. Tal es el caso de esta que estoy señalando con el puntero, que es la constelación del hipopótamo. En India también la astronomía iba más allá de la simple observación de los cielos. Miren estos Jantar Mantar, los observatorios dedicados principalmente al estudio del Sol, los planetas y a la determinación del tiempo. Son construcciones absolutamente hermosas que sí involucran relojes solares de distinto tipo y escalinatas a través de las cuales los astrónomos indios se movían con sus instrumentos,
sin dejar de ser objetos o instalaciones científicas, son también, desde el punto de vista arquitectónico, verdaderas obras de arte. El mundo indio y la religión hindú es amplia en el sentido de su vínculo con el cielo y por eso muchas de sus deidades, tal el caso de Shiva, que la vemos aquí en la danza de Shiva, una danza que nos habla de la creación y la destrucción, tienen también esa mezcla de lo que es el cielo, la tierra, las creencias de una forma que va, como les he repetido hace minutos, más allá del mero conocimiento de los cielos. Aquí hay una sensibilidad especial, hay arte involucrado en las representaciones y por supuesto eso nos sigue apelando, sigue llamándonos la atención y sigue emocionándonos cuando lo vemos. Por supuesto que nosotros, habitantes americanos, herederos de las culturas americanas, mesoamericanas e incaica principalmente, aunque aquí hay una diversidad cultural en toda América absolutamente maravillosa de la que no puedo hablar en una sola charla, por supuesto que los mayas también dominaron esa interfaz entre lo que es la ciencia y lo que es el arte. Las construcciones, la arquitectura maya no es solamente la instalación para ver lo que sucede en un equinoccio. Tal es el caso del juego de luces y sombras que se produce aquí, en esta pirámide, en la pirámide de Chichen Itzá, en el castillo llamado así por los españoles, cuando parece ese juego de luces y sombras mostrarnos el descenso de Kukulcán o Quetzalcóatl a la tierra, marcando un inicio de la vida, un inicio de las estaciones. Y si bien la observación del cielo no se hacía con instrumental complejo, eran los ojos principalmente lo que utilizaban y probablemente ojos de agua. En Chichen Itzá, en lo que significa toda la planta de esa ciudad dedicada al cielo, hay edificios como este en particular, que es el Caracol, por la escalera interna, pero que desde el punto de vista científico era el lugar de observación de los mayas en la península de Yucatán. Los mayas sí tenían escritura, era jeroglífica, y nos han dejado obras de arte de su conocimiento en lo que llamamos códices. Aquí vemos el códice, una de las páginas del Códice de Dresden. El Códice de Dresden condensa el conocimiento científico de los mayas. Lamentablemente no sobrevivió entero, hay solo algunas hojas que han sido descifradas y por eso sabemos que en esta en particular lo que estamos viendo es un calendario de las fases de Venus. Hemos hablado mucho de los incas, así que no me voy a detener en Machu Picchu, excepto para comentar que el arte incaico en el campo de la astronomía y de la arquitectura hacía que los incas produjeran, diseñaran sus ciudades con formas. No era cualquier distribución de calles, terrazas, ámbitos para el culto, ámbitos para la siembra, regiones para que la gente viviera o para almacenar el grano. No, eran lugares en donde todo estaba distribuido de manera tal que había un vínculo directo entre el diseño y el cielo. Aquí vemos el famoso cóndor, el diseño general de Machu Picchu tal como se lo ve desde el aire o desde la cima del Huayna Picchu, la cabeza con el pico del cóndor, las alas, el cuerpo y su cola. Por supuesto que en Machu Picchu hay registros muy claros del conocimiento de los incas asociados al cielo, al paisaje celeste y al terrestre a través de hitos y mojones, como es el caso de Intihuatana. Hoy sabemos que es poco probable que sea un reloj de sol, es un marcador, es un mojón que me indica direcciones
y que está relacionado con otros templos en la región en la que se encuentra Machu Picchu. Los incas llevaron su visión cotidiana al cielo. Hicieron práctico esto que nosotros proponemos de mostrar a los visitantes una comunión entre el cielo y la tierra a través de dos paisajes que se hermanan, que son uno solo y que están relacionados entre sí. Aquí en el Río del Cielo, los incas ubicaron a la llama, el sapo, la perdiz, la serpiente, el zorro, y bien sabemos que estas constelaciones oscuras son únicas en lo que es la cultura de la raza humana sobre el planeta Tierra. Si bien hay pueblos de la Polinesia que también trabajan con constelaciones oscuras, ninguna es tan rica como la de los incas. Pero más allá de lo que signifique el cielo y el arte puesto en el cielo, quiero recordarles que los incas probablemente tengan una escritura que todavía no se ha descifrado. Se sabe que los quipus, estas cuerdas anudadas, son un sistema de comunicación, son un sistema de contabilidad, que al parecer no hay dos exactamente iguales, como no hay dos libros exactamente iguales, que el registro en las cuerdas anudadas lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero pareciera ser que el conocimiento profundo escondido en los nudos no ha sobrevivido completamente con el tiempo. De manera que es uno de los tantos enigmas que están allí para ser develados. Y por supuesto, en las antiguas civilizaciones, el arte rupestre es un arte que vincula cielo y tierra. Aquí vemos cuatro ejemplos, dos de ellos son muy conocidos por ustedes, son la bailarina de Tastil y muy entre comillas, porque no está consolidado ese conocimiento, no está verificado que se trate de un calendario, pero la rueda que seguramente conocen también un petroglifo de Santa Rosa de Tastil. A la izquierda, en la parte superior, vemos parte de los jeroglíficos en el Valle de Uspallata, el cerro en donde están estos registros se llama Tundunqueral, y en la parte izquierda inferior son petroglifos en Talampaya, en La Rioja. Es decir, vemos que este tipo de registro es un registro artístico, pero además puede tener que ver con otros conocimientos más profundos. Por ejemplo, en los petroglifos que vemos en la parte superior, hay alguna gente que propone que esa cadena de tres círculos representa a las Tres Marías. No lo sabemos, pero es algo que probablemente podamos con el tiempo dilucidar. Ahora, yo les estoy contando cosas que hemos visto en otras oportunidades, pero permítanme que les introduzca algunos conocimientos que no hemos visto en otras oportunidades. Por ejemplo, que les mencione a Hesíodo, no estoy muy segura de haberlo comentado, pero en el siglo IX antes de Cristo, 900 años antes de Cristo, Hesíodo publica un calendario agrícola que se llama Los trabajos y los días y que es un poema, por supuesto. Es una cosa súper bonita al estilo griego, en donde Hesíodo transmite el conocimiento de cómo sembrar y cosechar teniendo como guía a las estrellas, es decir, utilizando el paisaje celeste de una forma práctica. Esos cielos, las estrellas, son símbolos mediante los cuales los agricultores y navegantes podían y pueden aún hoy organizar sus vidas. Unos 300 años antes de Cristo existió este personaje, Aristarco de Samos, también se los he mencionado, porque Aristarco pudo haber cambiado el paradigma bajo el cual vivíamos los seres humanos, ya que propuso por primera vez, desde el punto de vista del registro, la primera vez de que tenemos noticias, un sistema heliocéntrico, con la Tierra en movimiento y no el Sol, cosa que en ese momento, 300 años antes de Cristo, no estaba tan claro.
No era fácil saber cuál de los objetos estaba en movimiento. Y escribió un libro. El libro se llamó Sobre las dimensiones y distancias del Sol y la Luna y fue un libro de historia natural, en donde él cuenta sus ideas, propone métodos para medir distancias a los objetos y consigue una serie de relaciones que vinculan diámetros y distancias del Sol, Tierra, Luna en función de las dimensiones de la Tierra. Para poder descifrar las ecuaciones planteadas por Aristarco había que saber las dimensiones de la Tierra. Y hubo que esperar 100 años para que alguien encontrara una forma de determinar las dimensiones de la Tierra y ese alguien fue Eratóstenes de Cirene. A Eratóstenes lo mencionamos, sí, en muchas oportunidades, porque fue la primera persona que logró medir la Tierra. Pero él no solo era astrónomo, era historiador, matemático, geógrafo y literato y crítico literario y fue director de la Biblioteca de Alejandría. Eratóstenes logró con una varilla clavada en el piso medir las dimensiones del planeta Tierra con un error menor que que el 2%. 2% de error hace más de 2000 años. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, Aristarco escribió libros. Eratóstenes se sabe que escribió cientos de libros, pero uno solo sobrevivió a las diferentes quemas, incendios de la Biblioteca de Alejandría. En la misma época que vivió Eratóstenes, Homero estaba escribiendo, probablemente en la misma época que vivió Hesíodo. Homero estaba escribiendo la Odisea. Y miren este fragmento que hemos tomado de la Odisea, el canto quinto, que dice, gozoso desplegó las velas el divino Odiseo y sentándose comenzó a regir hábilmente la barca con el timón sin que el sueño cayese en sus párpados mientras contemplaba las Pléyades. Bueno, en la Odisea hay una enorme cantidad de registro astronómico, incluido lo que se cree es el primer registro de un eclipse que se relata en la famosísima escena de la Odisea, cuando Homero regresa a Ítaca, se encuentra su reino completamente tomado por los pretendientes de Penélope, que tejía y destejía, porque su promesa era que cuando terminara de tejer un tapiz que estaba produciendo, cuando lo terminara, iba a elegir a su esposo. Bueno, para alargar el tiempo, tejía de día y destejía de noche, de manera que nunca terminaba su tejido. Y llega Homero, encuentra un desastre absoluto en su casa, en su reino, todo devastado, los herederos comiéndose sus comidas y bebiendo, y un desastre absoluto, y durante un eclipse los asesina a todos. De manera que ese eclipse está registrado y hay estudios que nos dicen que realmente existió. Homero contó en esa tremenda noche en que se hizo la oscuridad y Odiseo o Ulises pudo entrar sin que lo vieran a su propia casa, eh, lo que contó es lo que estaba pasando en su época, el eclipse. Y Parcos nació en Nicea, es conocido como el más grande astrónomo de la antigüedad, y Parcos hizo un montón de cosas, pero en su época también había poetas. Aratus era uno de esos poetas y escribió un poema que se llamó Fenómena, dedicado a las constelaciones que describió una por una y resulta que Hiparcos, el más grande astrónomo de su época, aquel que determinó las magnitudes estelares, escribió el primer catálogo y descubrió
tercer y cuarto movimiento de la Tierra, la precesión y la nutación. También escribió cientos de libros. Ninguno, excepto uno, llegó hasta nuestros días. El libro de Hiparcos que llegó hasta nuestros días se llama Comentarios al poema de Aratus. Es un libro de crítica literaria que es lo único que se salvó de tal vez el más grande de los astrónomos de la antigüedad. Y en ese sentido, hay que siempre pensar que en el arte los cielos nos llaman, giran a nuestro alrededor mostrando sus esplendores eternos. Esta es una frase de Dante Alighieri en la Divina Comedia que fue escrita en el siglo XIV de nuestra era. En el siglo XVI se produce la revolución que llamamos copernicana, que podría haber sido la revolución de Aristarco de Samos si es que se hubiera aceptado el sistema heliocéntrico. Esta revolución lo que nos dice es que el Sol está en el centro. Algunos años después, recuerden que la revolución copernicana se produce con la publicación de un libro que se llama La revolución de los mundos celestes, escrito por Nicolás Copérnico, que muere en el mismo año en que se publica su libro y por eso no llega a sufrir la censura que otros sufrieron. Tal es el caso de Giordano Bruno, que no solo sufrió censura, sino que fue torturado, se le cortó la lengua y además se lo quemó en la hoguera. Giordano Bruno fue excomulgado de la iglesia, todavía no se revisó su proceso, pero el gran drama, el gran pecado que cometió Giordano Bruno es haber escrito un libro que hablaba de un universo infinito y de mundos más allá de la Tierra habitados por seres, como los seres humanos. Bueno, eso le generó la principal causa en su contra que finalmente lo llevó a la hoguera. En la misma época que Giordano Bruno era quemado en la hoguera, también estaba vivo, estaba por morir, lamentablemente, Tycho Brahe, que era un astrónomo maravilloso de la época en que todavía no se usaban los telescopios, que tenía un palacio que se llamaba Uraniborg, el reino de Urania, la única musa dedicada al cielo, la única ciencia que tiene una musa es la astronomía, y dentro de Uraniborg, o muy cerca de Uraniborg, Sternebor, el, el Palacio de las Estrellas. Dos, dos lugares que hoy se pueden visitar de los que solo quedan los cimientos, pero eran como palacios dedicados al firmamento. La persona que utiliza las observaciones de Tycho Brahe es Kepler. Kepler se dio a la tarea de generar o tratar de verificar los movimientos celestes. Y lo hizo de manera tal que finalmente fue exitoso gracias a las observaciones de Tycho Brahe y escribió dos libros en los que se basan las tres leyes del movimiento de los cuerpos celestes, que son Astronomía Nueva y la Armonía de los Mundos. En ambos libros, él vuelca su conocimiento astronómico y matemático, pero además de estos libros, Kepler escribió un tercer libro que se llama Somnium, que se considera la primera novela de ciencia ficción de la historia en donde se relata un viaje a la Luna en una nave que vence la gravedad terrestre y que logra despegar gracias a un fluido mágico, un combustible, que le proporciona una alquimista que, según se cree, representaba a su propia madre, que era alquimista. En la misma época que Kepler se imaginaba estos viajes a la Luna, Galileo Galilei se enteraba de que un fabricante de lentes en Holanda había inventado el telescopio o algo que se parecía a un catalejo para ver de lejos. Se hace traer uno de estos objetos,
lo transforma de un catalejo a un telescopio y ahí en la Plaza San Marcos, en la torre de la Plaza San Marcos, lo usa por primera vez un 21 de agosto de 1609 y se abre una ventana absolutamente increíble hacia el universo, un antes y un después en la astronomía, con una serie impresionante de descubrimientos de la mano del instrumento que permite ver lo que el ojo no ve. Galileo Galilei descubre los cráteres en la Luna, las montañas en la Luna, los satélites que orbitan a Júpiter y publica sus descubrimientos en un libro que se llamó El Mensajero Sideral, aparecido en 1610, en donde relata sus aventuras astronómicas de observación en italiano vulgar, no en latín, que era el idioma de la ciencia en esa época. Galileo Galilei está enterrado en la iglesia de la Santa Croce en Florencia y junto a él o sobre él está enterrada su propia hija, María Celeste, que no nació María Celeste, sino que tomó ese nombre al ordenar, tomar los hábitos como monja. Esta es la tumba de Galileo, allí están él y su hija, y hay un hermosísimo libro escrito por una periodista estadounidense que se llama Dava Sobel, cuyo título es La hija de Galileo, que está escrito en base a las cartas que Galileo y su hija intercambiaron durante la prisión domiciliaria de su padre, porque Galileo no muere en la hoguera, pero también pasa por un juicio, por un proceso que lo lleva a la prisión domiciliaria. Todo el conocimiento que tenemos finalmente proviene del estudio de la luz, sea esta que ven nuestros ojos o que podemos detectar a través de un telescopio, ampliando, capturando más fotones. Hemos hablado de las cámaras oscuras creadas por Ibal Haitham, de Isaac Newton y sus experiencias con los prismas y los espectros. Hemos hablado de los colores del cielo y de cómo los colores del cielo se modifican con salidas y puestas del sol y cómo el cielo tiene colores particulares cuando los vemos desde el espacio y también de que para observar la radiación que viene desde el cosmos necesitamos más que un telescopio, porque el telescopio simula el funcionamiento del ojo, nos deja ver más, pero no cambia la región de energías que vemos. Casi todo lo que viene del cosmos es invisible a los ojos, como bien dice Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Miren ustedes esta región del cielo, la de Orión. A la izquierda, el asterismo, las estrellas unidas por las líneas imaginarias que las unirían para formar el cuerpo del cazador, tal como lo ven nuestros ojos. Las líneas no las vemos, vemos las estrellas que forman el cinturón de Orión, el hombro de Orión, Betelgeuse. Pero miren a la derecha, el mismo cielo, la misma región, si pudiéramos tener ojos en infrarrojo. No se vería igual el cielo, no veríamos estrellas, veríamos una iluminación maravillosa que haría que nosotros mismos fuéramos diferentes. De manera que los telescopios que evolucionaron a lo largo del tiempo y que nos llevaron a poner telescopios en órbita como el Hubble, que está acá nomás a 500 kilómetros, o el James Webb, que está a 1,5 millones de kilómetros, eso que llamamos ojos para ampliar lo que vemos no es más que la consecuencia de toda la investigación anterior, de miles de años desembocando en nuevas tecnologías. Y me gusta decirlo porque estamos viviendo un momento en donde se está poniendo en duda la importancia de la ciencia, en donde se la está destruyendo y no hay manera de tener tecnología sin ciencia básica. También hay
instrumentos que nos permiten ver ese cielo que no ven nuestros ojos, como los radiotelescopios, que pueden actuar solos o en conjunto. Recuerden este arreglo, el de Nuevo México, porque enseguida lo voy a volver a mencionar. Para terminar esta primera parte, permítanme compartir esta frase de Gustave Flaubert, un poeta francés. Creo que si miráramos siempre al cielo, acabaríamos por tener alas. Probablemente las alas de las que habla Flaubert ya las tengamos. Son las alas de la imaginación. Ahora, déjenme que les cuente brevemente, muy rápidamente, algunas sorpresas literarias sobre el tema astronómico. Miren esta tabla. Están los nombres de cuentos y alguna novela. En general son cuentos, el eclipse, calidoscopio, aunque siga brillando la luna, el cohete, la escritura de Dios, meiosis, y podemos recordarlo todo por usted. Todos cuentos, con sus autores en la columna central, tal vez algunos los conozcan y otros no. Y el tema científico que abordan, miren ustedes, eclipses. Astronáutica, sí, pero Bradbury escribió Calidoscopio en los años 50. Todavía no había astronautas en el espacio, de ninguna manera. Y habla de seres humanos en el espacio, un cuento maravilloso. Ray Bradbury, aunque siga brillando la luna, habla de la conquista de Marte. Ese cuento está en Crónicas Marcianas. No habíamos llegado a Marte, faltaban más de 30 años cuando lo escribió. Y así con muchos otros. La literatura, el arte en general puede predecir cosas que están, bueno, esperando que la ciencia las haga realidad. También hay otros temas más complejos, ya no como en la forma de cuentos, sino de obras de teatro, como es el caso de Galileo de Bertolt Brecht, que es una obra de teatro absolutamente maravillosa, se puede conseguir, se puede leer, se las recomiendo. Contacto, la novela de Carl Sagan, y Anochecer, un cuento largo, novela corta, de Isaac Asimov. Pero también me gustaría mencionar que en literatura juvenil, bueno, no me gusta mucho llamarlo así porque yo me lo leí con mucho gusto a Harry Potter, también hay enorme cantidad de temas astronómicos, desde el momento que uno de los lugares emblemáticos de la saga es la Torre de la Astronomía, como probablemente muchos de ustedes sepan, y toda la familia de Sirius Black, el tío de Harry Potter, y Sirius Black se llama Sirius, como Sirio, como la estrella más brillante del cielo a simple vista, y tiene la habilidad de convertirse en un perro. Y Sirio es la estrella más brillante del Can Mayor. La flecha señala nombres de la familia, de la noble y antigua casa de los Black, que son nombres astronómicos. Es una saga, son novelas maravillosas para enseñar astronomía e inclusive se ha creado una maratón Harry Potter que en el caso de querer hacerla se realiza en mayo, porque allí es cuando se ven todos los objetos que se necesitan para seguir a la familia de Sirius Black. Por supuesto que el cielo tiene representaciones especiales, como es el caso del cielo y la tierra en Egipto. Ya hemos hablado de esta representación de Nut, la diosa Nut, que representa la Vía Láctea. Pero miren ustedes en la pintura de algunos artistas que seguramente conozcan lo que está presente. Vemos acá Pegaso, la constelación, el caballo alado y los 12 signos del zodíaco a la derecha de Sul Solar, uno de los artistas más imaginativos que tiene la República Argentina. Aquí vemos otra obra de Sul Solar, este barco volador que puede recordarnos a los sueños de los antiguos astronautas, o este otro en donde vemos símbolos geométricos, estrellas, el sol, representaciones que nos hacen acordar a los egipcios, o Vasily Kandinsky, pintor, un artista ruso que
tenía un problema físico, se llama sinestesia, confunden un sentido con el otro, y eso hacía que para él los colores tuvieran sonido o sabores y que producía estas maravillosas con alas, realmente imágenes del cielo, o esta otra del sol y la luna y el cielo estrellado desde el paisaje terrestre. Recordemos que en el pasado se establecieron los principios relacionados con lo que llamamos espiral áurea, esta que me permite encontrar un número que llamamos número de oro, relación matemática, que me permite explicar de alguna manera la forma de muchos objetos y de muchas cosas en la naturaleza, como por ejemplo la de un caracol, pero que además ha servido para que muchos artistas organicen determinadas obras de arte siguiendo la espiral áurea, que no es más que una manifestación natural de proporciones armoniosas, como la del caracol, que vemos aquí representadas en el cuadro de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, y en el Partenón, porque también existe en la arquitectura, o que vemos en este cuadro famosísimo de Dalí que se llama Leda atómica. Es decir, sintetiza la tradición matemática y simbólica pitagórica en una figura que sigue la proporción áurea. Pero esto es más que arte, porque aquí vemos a un caracol, pero ese caracol también puede ser una galaxia, por ejemplo. Y pensemos en Vermeer. Aquí vemos un cuadro que se llama El geógrafo. Es perfecto, ¿verdad? Es maravilloso. Sí, Vermeer utilizó para pintarlo una cámara oscura, ese objeto precursor de la cámara fotográfica, con el cual también pintó esta otra obra que se llama El astrónomo. ¿Y qué pasa con el arte en otras manifestaciones? Bueno, aquí vemos el famoso tapiz de Bayeux, hecho, es bordado, es un tapiz que tiene más de 30 metros, es una especie de tira de unos 20 centímetros de ancho y 30 metros de largo, bordado por la esposa de Guillermo el Conquistador, que domina a partir de la Guerra de las Dos Rosas en el año 1066 a Inglaterra. Entra en Inglaterra, toma Inglaterra y se transforma en el rey de Inglaterra, Guillermo. En Inglaterra el que estaba gobernando era Haroldo, rey de Inglaterra, que lo vemos aquí muy cabizbajo, escuchando a un asesor, que a su vez está escuchando un astrólogo, que está señalando la mala estrella, por supuesto, para Haroldo. Se le viene la noche, Guillermo va a conquistar su territorio y esta mala estrella no es más ni menos que el cometa Halley. Lo que bordan las mujeres de la corte de Guillermo es el pasaje del cometa Halley en el año en que conquistan Inglaterra. 1066. Pero no es el único momento en que el Halley aparece en una obra de arte. Miren este cuadro, La adoración de los Reyes Magos, pintado por el Giotto entre 1304 y 1306, en donde se ve la estrella de Belén. Bueno, ¿de dónde sacó la gente que la estrella de Belén podría llegar a ser un cometa? De este cuadro, porque nadie sabe lo que fue el objeto que Mateo llama la estrella de Belén en su libro. Es en el único lugar donde se menciona la estrella que anuncia el nacimiento de Cristo, a los magos que la ven y la siguen. En ningún otro de los libros de los apóstoles se menciona el hecho, solo en Mateo. ¿Y en dónde está la estrella? En esa época, estrella era cualquier objeto celeste. Podría haber sido cualquier cosa, inclusive algo que no fuera algo celeste. Bueno, en este cuadro. El Giotto lo que pintó es su propio cielo, el cielo del 1301, cuando el Halley pasó y fue visto en Europa. Pero también miren, en 1986 el Halley volvió y se vio en el hemisferio sur. Y miren, hasta Fontana Rosa
lo puso en una de sus viñetas para que vean que evidentemente el cielo está presente en todas las manifestaciones artísticas. Aquí tenemos una crucifixión muy famosa, es de Van Eyck, en donde está la luna en cuarto menguante, es para el norte, con un detalle absoluto de sus mares. Y aquí otra, Cristo resucitado, ya de Bramantino, un poquito más moderno, en donde aparece también la luna. Y esta es la huida a Egipto, que se produce con luna llena para poder ver el camino. Y también les voy a mostrar otra maravilla del arte, que es el retrato de Nicolás Kratzer de Holbein, en donde vemos cuadrantes, compases, relojes, instrumentos astronómicos y también de Holbein, esta otra maravilla, un cuadro que tiene 2 metros por 2 metros, es un cuadro enorme, está en el Museo de Arte Moderno Británico, que normalmente se conoce con el nombre de Los Embajadores, pintado en 1533, en donde hay una enorme cantidad de instrumentos astronómicos, pero en donde además de los instrumentos astronómicos, los mapas terrestres, los mapas celestes, libros de matemática de la época, Holbein pinta algo muy raro que se ve de una forma alargada y exótica y que solo puede mostrar su verdadera forma si uno lo hace reflejar en una cuchara. Porque, perdón, porque no es más que lo que se llama una anamorfosis de un cráneo humano. Si no estuviera deformado por anamorfosis, como si estuviera manejado por un espejo convexo, no veríamos el cráneo. No lo vemos, es una deformación. Y lo que está allí escondido es ese cráneo en el medio de esos embajadores llenos de instrumentos astronómicos y grandes saberes para recordarnos que todo eso no es más que vanidad. Aquí vemos pinturas de Copérnico, Kepler y en la pared de Kepler, Tycho Brahe por un pintor alemán muy famoso, Jean Leon Huens. Y aquí las alegorías de Bruegel de la vista y el olfato y de la observación astronómica. Una cosa absolutamente barroca, por supuesto, abigarrada, en donde también tenemos mapas, cuadrantes, telescopios, relojes, la alegoría de la observación astronómica. Y el arte de la época llegaba hasta grabar las constelaciones del hemisferio norte, en este caso, en la tapa posterior de un reloj de bolsillo, que es lo que estamos viendo aquí, o mostrar el nacimiento del planeta Venus, de la diosa Venus, por Botticelli, que en el año 2004 fue tomado por un astrónomo luego de obtener una hermosa imagen del telescopio espacial para comparar el cabello de la Venus de Botticelli con esta hermosa nebulosa observada por el telescopio Hubble. No fue un artista el que hizo la comparación, fue un astrónomo. Y Venus, por supuesto, que nos despierta pasión. Este es Venus con un pequeño telescopio, sí, muestra fases. Los mayas ya sabían que Venus presentaba fases. Y este es Venus con el telescopio espacial. Y este es Venus desde su superficie, con las misiones rusas que llegaron al planeta y lo fotografiaron. Y esta es una fotografía de Venus, pero en color falso, con una nave que lo sobrevoló y atravesó sus nubes para mostrarnos la accidentada superficie de Venus y mostrarnos que Venus sigue activo volcánicamente. Y desde aquí, desde la Tierra, tenemos gente como Claude Monet que nos pinta este cielo de sol naciente y para verlo así de rojo, ahí en el norte de Francia, lo que hizo fue
prender fuegos en el puerto, aunque no lo crean, para poder tener esta impresión del sol naciente tan rojo como él quería. Y recuerden que a Giordano Bruno lo queman en la hoguera, pero una poeta maravillosa británica que se llama Leonora Carrington, surrealista, también le hace un homenaje en esta pintura, en donde también a través de una alegoría recuerda que Giordano Bruno, por hacer ciencia, fue quemado en la hoguera. Esto es un cuadro, no es una fotografía. Y en este cuadro, aquí tenue, se ve la luna, de manera que la luna muchas veces se ve de día, como también podemos detectar en esta obra de los elefantes africanos de Turmemín, y una pequeñita lunita aquí, ya les digo, es una luna creciente. Este cuadro fue pintado en el sur de África y otra luna que probablemente no sea creciente sino menguante en Europa, y por supuesto la maravilla de los cuadros de Vincent van Gogh. Aquí está representada la Osa Mayor en el hemisferio norte y aquí un cielo estrellado absolutamente espectacular según la visión y el cerebro de Van Gogh. Cuando uno mira los cuadros de Van Gogh, por supuesto, no puede más que comparar con la maravilla de los cielos develados por los telescopios espaciales como el Hubble y por supuesto por las naves y misiones que llegaron a otros mundos, por ejemplo a Marte. Todas estas imágenes que les estoy mostrando aquí son de Marte. Son imágenes que estaban en la imaginación de Ray Bradbury y otros que escribieron sobre Marte, pero que hoy son realidades, son verificables, son reproducibles y no solo de Marte. Miren esta imagen de aproximación de Júpiter. Díganme si no podría ser una pintura. O esta, detalle de la mancha roja, el enorme ciclón que existe en la atmósfera de Júpiter, que se ha mantenido por 400 años debido a su enorme densidad, a la enorme densidad de la atmósfera de Júpiter. Y este es Saturno, sí, el gran señor de los anillos, que no son uno, ni dos, ni tres, son miles, como vemos en esta imagen de aproximación también. Y Saturno tiene una luna gigante que se llama Titán, a la cual hemos llegado y cuyo ambiente fue imaginado por poetas hace 100 años. Sabemos que en Titán hay ríos y mares y acá islas de metano. Y hasta pudimos sacar una foto en la superficie. Acá tenemos paisaje titánico y cielo titánico tomada por una nave que se llamó Huygens hace 20 años ya. ¿Y por qué les muestro Urano? Porque Urano tiene satélites cuyos nombres fueron tomados de las heroínas de las obras de teatro, perdón, de William Shakespeare. Aquí está Julieta y Desdémona y Bianca y Créssida y Porcia y Belinda y Rosalinda y hasta Puck, el duende de Sueños de una noche de verano. Por supuesto que el universo es maravilloso. Las galaxias son esos universos isla en donde hay miles de millones de estrellas y probablemente planetas y las estrellas nacen y mueren y en donde las cosas pueden estar tan organizadas como hace miles de años, cientos de años, o pueden no estarlo tanto. Y ahora, para terminar, y porque sé que me quedan unos minutos, los voy a invitar a meternos no en la literatura, no en la pintura, sino en el cine.
Porque en el cine, obviamente que la astronomía también tiene mucho para decir. No tenemos tanto tiempo como para hablar de cada película independientemente, pero seguramente ya ustedes están viendo algunas imágenes que tienen que ver con cosas que han visto o que conocen, porque la astronomía ha sido fuente de inspiración en el cine. Esa conexión entre la astronomía y la expresión cultural que es el cine ha sido muy productiva y ese interés comienza a principios del siglo. Probablemente la primera ficción, el primer documental científico astronómico es de 1882, cuando Venus pasa por delante del disco del Sol. Allí se produce el primer documental de la historia de los documentales científicos con un cinematógrafo recién inventado por los Lumière. Bueno, la primera ficción es El viaje a la luna de Georges Méliès. Esa ficción es de 1902, pero la luna ha sido fuente de inspiración a lo largo de toda la historia de la humanidad, como bien sabemos, desde el estreno de Viaje a la Luna, en donde los seres humanos llegábamos a la luna y ahí había lunáticos, no les decimos lunáticos, usamos otro nombre. El nombre que se utiliza para los ficticios habitantes de la luna es selenitas, en honor a la diosa de la luna Selene. Pero miren ustedes la cantidad de, acá son todos afiches, de viajes y misiones al espacio, a planetas desconocidos, a Marte, a lugares, al planeta prohibido, por ejemplo, aquí en donde van unas astronautas, mujeres, con robots, etcétera, etcétera. Son antiguas películas, por supuesto, pero aquí en la imaginación volaba. Estamos hablando aproximadamente de los años 40, 50 y hasta 60 de nuestra era. Y una de las cosas importantes era cómo representar a un astrónomo. Los astrónomos eran representados de muchas maneras, somos representados de muchas maneras, a veces como buena gente, a veces como excéntricos, a veces, bueno, en situaciones un poco extrañas. Yo no sé si ustedes reconocen estas imágenes. La primera es Contacto con Jodie Foster, la segunda es El hombre araña. La tercera es Adictos al Amor, con un perfil completamente diferente, un astrónomo que utiliza el telescopio para observar a su novia. Eh, pero si pudiéramos hacer una estadística, seguramente la mayoría de la gente no nos califica ni como buenas personas o no sé. En general creen que somos excéntricos, pero la verdad es que somos personas comunes y silvestres, seres humanos conectados con la vida cotidiana, que nos dedicamos a una actividad particular. Algunos buenos ejemplos de que somos personas normales que nos dedicamos a una actividad especial son estas tres películas que se las recomiendo muchísimo. La promesa de Margaret von Trotta, en donde el protagonista es un astrónomo, un astrofísico que se dedica a estudios del Sol y que se ambienta en la época del Muro de Berlín. En la película, él queda de un lado del muro y su mujer del otro. Bueno, es una película maravillosa y se aprovechan muchísimas cosas reales. Por ejemplo, que él va a Praga a una reunión de la Unión Astronómica Internacional que efectivamente se realizó en 1968. Es decir, en el año en que la película está contando los sucesos, había una reunión de astrónomos internacional y él va a la reunión. Es maravilloso. La otra película es Meteoro, la vi hace poco en la tele, es una astrofísica, aquí está Natalie Wood, que, bueno, tiene que tomar decisiones frente a un impacto de un objeto celeste que se nos viene encima. Y por supuesto, Contacto.
Jodie Foster la vemos a la izquierda. Hay biografías, las películas biográficas no son muchas, pero son maravillosas. Algunas son verdaderas obras maestras, como Giordano Bruno, de Giuliano Montaldo, se las recomiendo, cuenta todo el proceso de Giordano Bruno hasta su muerte. Y Kepler, no es una película conocida, es una película alemana que me llegó, bueno, así porque uno conoce mucha gente. Son dos maravillosas películas no muy conocidas, de las cuales aquí vemos algunas escenas. Estas en donde está Kepler jugando con mundos que son los planetas que giran en torno del Sol. Este también es la película de Kepler. Aquí lo vemos a Jean-Marie Volonté a la izquierda, en el centro y a la derecha cuando lo queman en la hoguera, en la película dedicada a parte de su vida. Galileo tiene tres versiones de películas biográficas, del 68, del 75 y una película para televisión de 1989. La primera de Liliana Cavani es absolutamente maravillosa. Las otras son buenas películas, pero les recomiendo que busquen la de Liliana Cavani porque es linda de verdad. Lo que vemos aquí en esta imagen no es más que uno de los dedos de Galileo, dedo reale de Galileo, que es conservado en el Museo de la Ciencia de Florencia. Bueno, Galileo es un personaje maravilloso. Es raro que no tenga más películas dedicadas y que la última sea de los 80, hace mucho tiempo. Y por supuesto está Hipatia, la gran mujer dedicada a la astronomía, última bibliotecaria de Alejandría, en la interpretación, diría yo, de Alejandro Amenábar, que no es estrictamente histórica, pero que tiene una ambientación maravillosa, y que sé que a mucha gente le gusta muchísimo, protagonizada por Raquel Weisz y estrenada en el año 2009, Año Internacional de la Astronomía. Por supuesto, en el cine están todos los objetos astronómicos. La luna siempre es un lugar a donde se puede ir, ya sea en la película de Méliès o en la película que se llama Luna, que se las recomiendo, es tremenda, angustiante, pero muy buena película. El sol es otro objeto por excelencia, lo vemos aquí en El Hombre Araña, creo que es El Hombre Araña 2, y en una película que se llama Alerta Solar, en donde un grupo de astronautas es enviado hacia el Sol que está moribundo. La película es un delirio, todo mal desde el punto de vista científico, pero las imágenes del Sol son imágenes reales tomadas con el satélite SOHO. El Sol y la Luna producen eclipses y hay muchas películas en donde los eclipses son los protagonistas. Les voy a recomendar especialmente La Casa de Arena, de House of Sun. La vemos aquí en su afiche, es una película brasileña que relata la vida de una familia a lo largo de tres generaciones, pero en la primera de esas generaciones, en la segunda, perdón, de esas generaciones se produce el eclipse de 1919, con el cual se demostró la teoría, se probó, se verificó la teoría general de la relatividad. Y en la última generación, el hombre llega a la luna por primera vez, 1969. 1919, 1969. Es una película tan poética, tan hermosa, que se las recomiendo. No tan así la que ven aquí arriba, que es la película con Kathy Bates, en donde ella asesina a su marido durante un eclipse, que es bastante inquietante. Y a la izquierda está Apocalipto, que es una película malísima, desde el punto de vista histórico, por supuesto, pero además de lo que muestra. Por ejemplo, muestra un eclipse y al otro día tenemos un eclipse de sol con una luna que tiene que estar de día, por supuesto, y al otro día inmediatamente se ve una luna llena, que se ve de noche, imposible. Las dos cosas separadas por 24 horas, imposible. Y eso, por ejemplo, está en esa película. Por supuesto, Marte. Aquí vemos dos películas de Marte, una es Misión a Marte y otra es Planeta Rojo. Bueno, Marte es
objeto de estudio, por supuesto. Las películas no son malas, son interesantes. Pero de ninguna manera, ni Marte ni Venus son lugares para hacer turismo astronómico, ya se los digo. No se puede vivir allí, ni en Venus, en donde se produce lluvia ácida. Esta es una película basada en un cuento de Ray Bradbury, del hombre ilustrado, en donde narra las vicisitudes de los astronautas sobre Venus. Bueno, lluvia ácida, adiós. Además, la atmósfera es 90 veces más pesada que la de la Tierra, la temperatura es de 400 grados, no es bueno. Aquí lo vemos a una persona que se atrevió a sacarse la escafandra en Marte, donde no hay oxígeno, la atmósfera es muy tenue, y en la parte inferior vemos una imagen de un mundo desconocido, que es el mundo de Solaris, la novela de Stanislav Lem que Tarkovsky llevó al cine en una película absolutamente maravillosa. Los viajes, los viajeros y la tecnología, por supuesto que están presentes. Por eso hay películas cuya protagonista es la tecnología, como 2001, como 2010, como Planeta Rojo y como Apolo 13. Los viajes interplanetarios requieren tecnología y hay distintas naves, algunas reales y otras inventadas, como esta que vemos aquí, que es la Firefly de Serenity. No sé si ustedes conocen la serie o la película. Es muy buena, es una especie de aventura de vaqueros en el espacio, en donde las naves son como naves de carga que van de un lado al otro llevando suministros, o la famosa casa de Satura que también nos invita a un paseo por el espacio. O las distintas tripulaciones de Viaje a las Estrellas, una película que nace con esta tripulación, que como verán, yo la veía en blanco y negro, pero sus casacas tenían colores tremendamente llamativos y era un símbolo de la cultura pop. Increíble. Viaje a las Estrellas se mantuvo en distintas generaciones, con distintos personajes, hasta nuestros días. Por supuesto, los equipos de astronautas son múltiples, la mayoría tienen un problema, hay muy pocas mujeres en estos grupos, pero probablemente muchos de estos los conozcan. Los tenemos a los tripulantes de Misión a Marte abajo a la derecha, de Armagedón arriba a la izquierda, bueno, acá alguna de James Bond también. Planeta Rojo, lo vemos a Val Kilmer aquí en el centro. Y abajo, a la derecha, teníamos a Viajeros en el Espacio. Esta es la famosa tripulación de Apolo 13, la misión, la única misión que no pudo descender en la Luna de las tripuladas, pero en la cual los cuatro tripulantes volvieron sanos y salvos a la Tierra. Tres tripulantes y un ingeniero, como vemos aquí. También las películas nos muestran nuevas tecnologías, nuevos materiales. Muchas de esas tecnologías y materiales aparecen por primera vez en las películas, como sucede en los libros, y después se hacen realidad. Por supuesto que si hay desastres, hay público. Acá vemos impactos, impacto profundo, asteroide, Armagedón, bueno, la invasión de los mundos. La verdad es que estas películas tienen poco de ciencia, aunque el riesgo de que haya un impacto no es cero, pero hay que tomarlas con mucho cuidado, porque la gente se asusta, por supuesto, y no tienen mucho de real. Algunas películas son buenas y rigurosas y son las menos. Y hay muchas que son así muy llamativas y con gran inversión económica y están plagadas de errores. También se eligen locaciones y es interesante ver que hay algunas películas del pasado. Acá vemos arriba a la izquierda a Rebelde sin causa en Griffith, en el observatorio de Griffith en Los Ángeles, donde se filmó Reacción en cadena, Los Ángeles de Charlie y Transformers.
Es un lugar llamativo para filmar y para hacer cine, de manera que no solo James Dean alguna vez estuvo por allí, sino muchos actores y actrices pasaron por esa locación. Acá vemos la antena de Parks en Australia, que fue la protagonista de una hermosa película que se llama El Plato, de Dish. Aquí vemos a Arecibo, protagonista de Contacto, al igual que el Very Large Array de Nuevo México. Y vemos a la derecha y a la izquierda las locaciones en Brasil para la Casa de Arena. Y arriba, a la izquierda y a la derecha, las locaciones muy cerca de Paranal, uno de los grandes observatorios en Chile, donde se filmó Quantum of Solace, la película de 007. Hay una película en particular que quiero mencionarles, que es Capricornio 1 de 1978, en donde se narra un amartizaje fallido. Los astronautas nunca salieron de la Tierra, le generan un set en donde simulan el planeta Marte, los tienen allí durante el tiempo que se supone dura la misión, pero nunca se van de la Tierra, nunca llegan a Marte y cuando deben volver, la NASA decide que el regreso va a ser un fracaso y los astronautas tienen que morir. Por supuesto, en la película los astronautas se enteran de esta situación y se escapa. Pero esa película es la que dio el puntapié inicial para todo lo que vino luego asociado con las fake news, con las falsas noticias que dicen que la llegada del ser humano a la luna es falsa. Justamente esta película de ese año. Bueno, la película que más nos gusta a los astrónomos es Contacto. Les voy a pedir 5 minutos, ya termino. Es Contacto. Esta película es vieja, pero no perdió vigencia. Habla de todo, de ciencia, política, tecnologías, vínculo de la ciencia con la religión, de la ciencia con la sociedad, de la ciencia con la política, del científico, de cómo se hace ciencia, de los medios de comunicación y de su importancia. De todo, habla de todo. La protagonista es Jodie Foster y la historia está relacionada con una vida real. Es la de esta astrónoma que está aquí en el centro arriba, que se llama Shir Turtle. Es una astrofísica, radioastrónoma, que estuvo involucrada en el proyecto de búsqueda de vida extraterrestre inteligente a partir de comunicación de señales, envío y recepción de esas señales, cosa que se hizo, se enviaron señales, pero todavía no hay respuestas. En la película Jodie Foster muestra parte de la vida de Shiv Turtle, pero además hay algo de romance, por supuesto, y hay algo de ficción. Y la ficción es el mismo contacto, la manera en que se puede establecer el contacto, la forma en que ese contacto se lleva adelante y cómo luego la gente duda respecto del mismo. Es una película muy recomendable, se las recomiendo con mucho entusiasmo. La otra película que nos gusta mucho a los astrónomos es esta, Dark Matter. No llegó a los cines, un conflicto entre China y Estados Unidos. El protagonista es un estudiante chino que va a los Estados Unidos para terminar su tesis y pasan cosas. El conflicto fue grande, los actores son conocidísimos, trabaja Meryl Streep y la película es muy buena, también mostrando cómo un becario sufre al hacer ciencia. Se consigue, por supuesto, lamentablemente no llegó a la pantalla grande, pero recibió numerosos premios. Y para concluir, simplemente, vemos que el cine, eso que llamamos séptimo arte y que implica más que tener actores, significa hacer un guión, tener gente que sea especialista en fotografía, que pueda diseñar escenarios, que tenga una idea acabada de la música, del vestuario, de la puesta en escena. Bueno, el cine, por supuesto, que ha tomado a la astronomía para
para hacer obras de arte, para enseñar astronomía y astronáutica a los que quieren aprenderla, para desarrollar el espíritu crítico, porque algunas cosas no son adecuadas y uno puede aprender de lo que está mal también, y para mostrar que los hechos astronómicos pueden ser tan interesantes como la vida misma. Pueden ser divertidos. Capaz que alguno de ustedes vio la guía del viajero intergaláctico, pueden ser llevados al dibujo animado. Aquí vemos a Los Simpson, en donde hay muchos capítulos dedicados a la astronomía, o La Pantera Rosa, que también se dedica a este tema, o el manga y el anime japonés, en donde también hay temas astronómicos en muchos casos tratados súper bien, mejor que en los dibujos animados occidentales. Pueden ser dramáticos. Aquí vemos a la protagonista de Contacto enfrentándose a las noticias falsas, a las pseudociencias y hasta a personas que, bueno, que son las que, no les voy, si no la vieron, no se las voy a spoilear. Es una película muy interesante que abarca, como les decía, la vida humana. Y por supuesto también el cine puede expresar nuestros miedos y dar rienda suelta a nuestra imaginación. Acá vemos esa también muy divertida película, Marte Ataca, de Tim Burton, que ha sabido interpretar y ha sabido mezclar lo que los seres humanos deseamos y cómo serían las cosas eventualmente si se hicieran realidad. No todo sería como lo imaginamos. Siempre en nuestra profesión hay cosas que son nada más que la vida. La astronomía es parte de la cultura y también parece haber una evolución en la manera que la astronomía es percibida por la sociedad a lo largo de los años y, por supuesto, como el cine, como el cine, como la pintura, como la literatura. Tenemos que tener en cuenta que tal vez esto que llamamos arte y esto que llamamos ciencia no sea más que parte de una maquinaria, que es lo que denominamos cosmos. Así que como cierre completo, permítanme que comparta esta frase de otro poeta, escritor romano, que en el año 4 de nuestra era, eh, escribió lo que vemos allí. Si las estrellas fueran visibles desde un solo lugar en la Tierra, entonces la gente constantemente visitaría ese lugar para ver la maravilla. Y díganme si eso no es exactamente lo que ustedes, a través del turismo astronómico, hacen. Muchas gracias. Beatriz, como siempre, un placer escucharte con todo lo que, bueno, nos vas aportando, ¿no? Para poder, bueno, seguir sumando al astroturismo. No sé si hay gente que quiere hacerle alguna consulta, que quiere preguntarle algo a Beatriz. Dejamos para que lo hagan en el chat o bien lo puedan, abrir sus micrófonos para hacerles consultas a Beatriz, si no ya la dejamos descansar. Mientras tanto, Beatriz, yo quería agradecerte por todo este año de capacitación, por todas las enseñanzas que nos diste en cuanto a este producto que es el astroturismo. Sin antes, por supuesto, agradecerle a toda la gente que siempre y constantemente está del otro lado participando de cada una de las capacitaciones que vimos en todo este periodo. Esperando el año que viene poder seguir dando frutos a este producto, contando con tu presencia también, Beatriz. Como todos dicen en el chat, agradecerte enormemente por sumar, por apoyarnos con este proyecto durante este 2025. Si no hay preguntas, desearles a todos una feliz Navidad para los creyentes y un feliz año nuevo y que el 2026 nos vuelva a encontrar juntos.
Bueno, espero que les haya parecido bien. Alguna gente parece que les gustó. Acá estoy leyendo el chat, por supuesto. Ya saben que estas intervenciones quedan grabadas, pero cualquiera que quiera conocer un poco más, si bien no está actualizado, es una recopilación hasta el año 2010 y desde el 2010 hasta la fecha pasó muchísima agua debajo del puente, ya algún día lo actualizaremos. Hay un trabajo escrito, hay un paper con este tema en particular de la astronomía en el cine. En las bellas artes no, pero hay gente que ha escrito tema, hay mucha bibliografía en internet, así que busquen porque hay muchas personas que se dedican a este tipo de cosas. Y también hay mucha gente que hace crítica específica para mostrar aciertos y desaciertos de las películas. De manera que yo los invito a que busquen alguna que les interese. Por ejemplo, no he puesto ninguna de las últimas. Por ejemplo, ahora habría que agregar No mires arriba, que es una película bien interesante. Eh, bueno, y muchas otras de ficción especulativa con astrónomos como protagonistas, que es eso lo que más nos interesa. No siempre los astrónomos y astrónomas son protagonistas. En No mires arriba sí. Entonces, yo los invito a que algunas películas las vuelvan a mirar, algunas las van a sentir un poco antiguas probablemente. Por ejemplo, Capricornio 1 no es una película que haya perdido vigencia, sobre todo porque es como dónde se originó, cuál es la génesis vinculada con ese mito de que el hombre no llegó a la luna. Bueno, hay un punto, hay un momento, y aunque no lo crean, es esa película. Y no es hace siglos, es hace nada. Imagínense que hasta Kepler en el 1600 se imaginaba que íbamos a viajar a la luna. Que después vengan y digan, no, nunca llegamos a la luna. Ay, nos duele un poquito. Entonces, tómenlo como algo que también puede ser interesante a la hora de charlar en una dinámica de turismo astronómico. Porque, bueno, la gente ve cine. Es una de las cosas que nos hace humanos, ver cine y apreciarlo. Y cuando la temática es astronómica, es como las noticias que salen en los diarios. Cuando uno va a hacer la dinámica de turismo astronómico, recuerden que hay que leer el diario del día a ver si hay alguna noticia, porque seguro que la gente va a preguntar. Bueno, con el cine y con la literatura, también la gente puede llegar a mencionar algo. Y si uno conoce un poquito, nada más, sobre todo si tiene que ver con el tema que va a trabajar, es una oportunidad para que también se haga amena la conversación y, por ejemplo, tenerlo como recurso, como plan B. Se me nubla y ¿qué hago? Bueno, tengamos una película. Y una película de ficción, no solo películas documentales. Así que, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Espero que la hayan pasado bien este año. Vamos a ver qué nos depara el año que viene. Así es. Muchas gracias, como siempre, Beatriz, y agradecerles a todos del otro lado por estar siempre presentes. Que tengan todos ustedes unas muy buenas tardes y nos encontraremos en una próxima capacitación. Que estén todos muy bien. Chao, Adiós. chao. Chao, adiós. Muchas gracias, Alicia. Quería Gracias a darte, antes de irme, quería darte las gracias por todo este año, por mantener la actividad, la sala, que a veces no es tan fácil. Y bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Nadie está muy seguro, así que, o segura. Así es, Tenéis, Beatriz. Un placer siempre trabajar con vos y espero que nos encuentre el 2026 de nuevo trabajando juntas. veamos, ya Bueno, veremos qué pasa. Bueno, esperemos muchas que sí. gracias. Adiós, Mando adiós. y que estén todos muy bien. Igualmente, muchas gracias.